Nuestra percepción del tiempo es lineal, una secuencia constante de pasado, presente y futuro. Pero, ¿y si existieran momentos que desafiaran por completo esa idea? Situaciones tan extrañas que nos obligan a cuestionar la realidad misma. En este video recorreremos 10 fotografías fascinantes que han despertado debate, asombro y la sospecha de que los viajes en el tiempo podrían ser reales. Sí, estamos hablando de viajes temporales. O todo esto es un gran invento, o nada lo es. Número 1. El viajero en el tiempo de Charlie Chaplin. En 2010 salió a la luz una grabación del estreno de The Circus, película de 1928. Y en ese metraje, una mujer aparece caminando, con un objeto en la oreja. Parece estar hablando por un teléfono móvil. Pero esto fue décadas antes de que existieran. Rápidamente surgieron teorías. Algunos dijeron que podía ser un audífono de la época, pero los modelos de entonces eran grandes y poco parecidos. Los escépticos lo explicaron como un malentendido visual y mencionaron la pareidolia, esa tendencia del cerebro a ver cosas familiares en lo desconocido. Pero los creyentes no quedaron convencidos. Dicen que podría ser una viajera en el tiempo. Y citan teorías sobre líneas temporales paralelas, agujeros de gusano y universos donde pasado, presente y futuro coexisten. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si esa mujer no pertenecía a 1928, sino que solo estuvo de paso? ¿Desde otro tiempo? Sea lo que sea, esa breve escena en blanco y negro sigue intrigando al mundo. Nos recuerda que el tiempo puede ser más extraño de lo que imaginamos. Y nos deja con una pregunta. ¿Y si ya hemos cruzado caminos con viajeros que ni siquiera notamos? Número 2. El reloj suizo de los años 40 en una tumba de 400 años. Durante una excavación en diciembre de 2008, arqueólogos se toparon con un hallazgo tan extraño que rápidamente generó revuelo tanto en la comunidad científica como en la paranormal. En una tumba completamente sellada, ubicada en Shanghái, China, y que no había sido abierta durante más de 4 siglos, encontraron un objeto pequeño, pero inconfundiblemente moderno. Un diminuto reloj de oro. Este reloj, que no era más grande que un anillo, estaba finamente tallado y llevaba grabada en la parte trasera la palabra Swiss. Teniendo en cuenta que la tumba databa de la dinastía Ming, el hallazgo fue, como mínimo, desconcertante. ¿Cómo pudo un objeto de diseño típico de los años 40 terminar dentro de una tumba intacta desde hacía más de 400 años? La reacción fue inmediata. Incredulidad total. El reloj fue clasificado como un OPAR, siglas en inglés de Out of Place Artifact, es decir, un artefacto fuera de lugar. Objetos que, según nuestra comprensión histórica y científica, simplemente no deberían estar donde fueron encontrados. A partir de ahí, comenzaron a surgir teorías para intentar explicar lo inexplicable. Los entusiastas de los viajes en el tiempo no tardaron en alzar la voz. Para ellos se trataba de otra prueba tangible de que los viajeros del tiempo existen, y que uno de ellos, quizás sin querer, dejó atrás una pista. Los escépticos, en cambio, ofrecieron explicaciones más racionales. Algunos sugirieron que la tumba pudo haberse reabierto y vuelto a sellar en algún momento posterior. Pero el estado impecable de la tumba, sin señales de alteración ni intervención, hacía esta teoría bastante poco probable. Como sucede con muchos de estos casos, el reloj suizo en una tumba de la dinastía Ming genera muchas más preguntas que respuestas. Se convierte en un símbolo de cuánto nos falta aún por entender sobre el tiempo, la historia, e incluso sobre la posibilidad de realidades alternas. Aunque uno descarte por completo la idea del viaje temporal, la simple existencia de este reloj desafía nuestra visión lineal del desarrollo tecnológico. ¿Pudieron existir civilizaciones o personas con conocimientos mucho más avanzados que los de su época? ¿O estamos tal vez mirando una pista hacia una red de líneas temporales que ni siquiera alcanzamos a imaginar? Mientras algunos esperan explicaciones científicas concretas, otros prefieren dejarse llevar por el misterio y la fascinación que despiertan estos hallazgos. El reloj suizo de los años 40, encontrado en una tumba de hace más de 400 años, sigue siendo una pieza enigmática en el rompecabezas de nuestro pasado. Y nos invita a seguir explorando, cuestionando y maravillándonos con las complejidades del tiempo y la historia. Número 3. El hipster de 1941. Una fotografía que ha fascinado y desconcertado tanto a historiadores como a fanáticos del viaje temporal es la del curioso caso del llamado hipster de 1941. A primera vista, la imagen parece una escena cualquiera del pasado, pero al observar con más atención se vuelve cada vez más extraña.
La foto fue tomada durante la ceremonia de reapertura del puente South Forks, en Columbia Británica. En ella se ve una multitud reunida, hombres con sombreros de ala, mujeres con vestidos modestos, niños con tirantes. Todo típico de la época. Excepto por una figura. Un hombre destaca de inmediato. Va vestido con una camiseta con logo impreso, gafas de sol envolventes, una chaqueta moderna y sostiene lo que parece ser una cámara portátil. Su aspecto desentona por completo con el resto. Parece salido de otra época. Y ahí es donde nace la pregunta inevitable. ¿Estábamos viendo a un viajero del tiempo atrapado en una fotografía de 1941? Los elementos modernos son difíciles de ignorar. La camiseta con diseño gráfico, las gafas oscuras, la cámara compacta en las manos. Todo parece sacado de un turista actual. Una de las explicaciones más sólidas fue precisamente la camiseta. Aunque en apariencia parece moderna, con su logo impreso, ya en los años 40 existían camisetas con estampado. Y el diseño, aunque no nos resulte familiar hoy, podría haber sido auténtico de la época. Solo que poco conocido. Aún así, la imagen sigue generando fascinación. Porque incluso si cada pieza de su atuendo puede explicarse individualmente, tener todas juntas en una sola persona en 1941 es algo increíblemente raro. Para muchos, lo cautivador no es tanto la prueba concreta de un viajero del tiempo, sino lo que representa. La fotografía simboliza nuestro anhelo por creer en lo extraordinario, en posibilidades que van más allá de lo que entendemos. La imagen nos recuerda que la historia quizás no esté tan perfectamente ordenada como creemos, que las líneas temporales podrían cruzarse, y que a veces lo inexplicable podría ser una ventana hacia algo mucho más grande. ¿Era simplemente un hombre adelantado a su tiempo? ¿O una anomalía real en el tejido del tiempo? Sea como sea, su imagen sigue viva, como un homenaje visual a los misterios del tiempo y al infinito abanico de posibilidades que existen justo más allá de lo que podemos comprender. Número 4. La mujer hablando por móvil en 1928. El pasado tiene una forma extraña de entrelazarse con el presente. Y a veces lo hace de maneras tan inexplicables que desafían por completo nuestra comprensión de la línea temporal. Eso es exactamente lo que ocurre con un breve clip incluido en los extras de la película muda The Circus, dirigida por Charlie Chaplin y estrenada en 1928. En esas imágenes se ve a una mujer caminando frente a la cámara, sujetando algo muy cerca de su oído. Y, al parecer, hablando con alguien. Para el espectador moderno, su comportamiento es inquietantemente familiar. Parece que está hablando por un teléfono móvil. Pero esta escena ocurre en 1928, más de 60 años antes de que los móviles siquiera existieran. Cuando este video fue difundido, Internet se encendió con teorías y especulaciones. ¿Cómo podía una mujer de los años 20 estar usando lo que parecía ser un dispositivo de comunicación tan parecido a un teléfono actual? Los entusiastas de los viajes en el tiempo no tardaron en sacar conclusiones. Para ellos, era una prueba más de que los viajeros del tiempo existen. Según esta teoría, la mujer habría revelado, sin querer, su origen en una línea temporal mucho más avanzada, mientras paseaba por el pasado. Otra explicación, aún más creativa, sugirió que tal vez llevaba un prototipo de dispositivo inalámbrico. Un invento adelantado a su época que, por alguna razón, fue suprimido de los registros históricos oficiales. Pero, como ocurre con muchas teorías fascinantes, esta también carecía de pruebas concretas. La polémica llegó a tal punto que incluso la supuesta nieta de la mujer se presentó públicamente. Aseguró que su abuela estaba usando un audífono portátil de la época. Una explicación que, si bien aportaba algo de sentido, no fue aceptada del todo, ya que nunca se presentó ninguna prueba verificable. Lo que hace que esta escena de 1928 siga siendo tan impactante. No es solo lo que muestra, sino lo que podría implicar. Si, en un ejercicio de imaginación, aceptáramos este caso como evidencia real de viaje en el tiempo, entonces tendríamos que replantearnos completamente cómo funciona el tiempo. Implica que podría haber una fluidez, una red interconectada de eventos, que desafía la forma lineal en la que solemos entender el pasado, el presente y el futuro. La mujer que aparece hablando por móvil en 1928 representa esa fascinación humana que nunca muere. La de querer entender los misterios del tiempo. ¿Era una visionaria usando tecnología de su tiempo? ¿Una viajera proveniente de un futuro lejano? ¿O simplemente un malentendido visual? Sea cual sea la verdad, su breve aparición en una vieja película sigue generando preguntas y nos invita a mirar con nuevos ojos la realidad tal como la conocemos. Número 5. La huella del viajero en el tiempo.
Entre las muchas anomalías que desafían nuestra comprensión de la historia cronológica, hay una que destaca por su simpleza y al mismo tiempo por su profundidad. No se trata de un artefacto, sino de una huella fosilizada, pero no cualquiera. Una que, según estudios geológicos, se encuentra impresa en una roca de más de 200 millones de años de antigüedad. Como era de esperarse, este hallazgo encendió todo tipo de debates, teorías y preguntas. ¿Cómo podía existir una huella de zapato en una época tan remota? ¿Podría ser que seres humanos o incluso viajeros del tiempo hubieran caminado por la Tierra durante la era de los dinosaurios? Para los defensores del viaje temporal, esto fue una validación directa de sus creencias. Para ellos, la huella era una clara señal. Alguien, desde un futuro muy avanzado, había viajado al pasado remoto y dejado, sin querer, una marca de su paso. La comunidad científica, sin embargo, fue mucho más cautelosa. Algunos expertos ofrecieron explicaciones alternativas. Una teoría sugería que la huella no era más que una coincidencia geológica, una forma que se creó por la erosión, la presión y el paso del tiempo, pero que terminó pareciéndose, por pura casualidad, a una suela de zapato. Otra explicación apuntaba a que quizás se trataba de una huella moderna, que fue rápidamente cubierta por sedimentos y fosilizada, aunque este proceso contradice lo que hoy entendemos sobre la formación geológica. Lo que mantiene viva la controversia sobre esta huella son los detalles. A lo largo del borde se distinguen patrones de costura que se asemejan a los de un zapato real. Y la naturaleza, por muy caprichosa que sea, rara vez imita tan fielmente el trabajo humano. Como suele pasar con los llamados O-Parts, la huella se convirtió en el epicentro de una batalla de ideas. Por un lado, los creyentes ven en ella una evidencia de civilizaciones avanzadas o visitantes temporales. Por el otro, los escépticos la consideran una curiosidad natural, pero no una anomalía histórica. La huella del viajero en el tiempo, ya sea el vestigio de un visitante antiguo o una maravilla geológica, nos recuerda cuán poco conocemos realmente sobre los hilos que tejen nuestra historia. Es una huella grabada en piedra ancestral y al mismo tiempo una invitación a cuestionar lo que damos por hecho. Un símbolo de que, tal vez, el pasado no sea tan fijo y el tiempo mucho más misterioso de lo que alguna vez imaginamos. Hero 6. Andrew Carlson, el genio de la bolsa. Dentro del mundo de las historias sobre viajes en el tiempo, pocas son tan recientes y desconcertantes como la de Andrew Carlson. Un hombre que, literalmente, pareció surgir de la nada a comienzos de los años 2000 y que logró lo que muchos considerarían imposible. En apenas 2 semanas, Carlson convirtió una inversión inicial de $1.800 en una fortuna de más de 350 millones gracias a una serie de operaciones en la bolsa que desafiaban toda lógica. Obviamente, semejante hazaña no pasó desapercibida. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, puso el ojo sobre él, sospechando de uso de información privilegiada o algún otro tipo de actividad ilegal. Pero fue durante el interrogatorio cuando la historia de Carlson dio un giro total hacia lo increíble. Afirmó que no había hecho nada ilegal, porque venía del futuro. Sí, así como lo oyen. Según él, era un viajero temporal. Y para respaldar su afirmación, empezó a hacer predicciones sobre eventos que aún no habían ocurrido. Algunas eran vagas y difíciles de comprobar, pero otras fueron mucho más concretas. Nombres de empresas que pronto alcanzarían el éxito, avances tecnológicos por venir y movimientos del mercado que luego se cumplirían con precisión inquietante. Los escépticos, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Algunos dijeron que Carlson era simplemente un inversionista extraordinario o que había encontrado una forma muy sofisticada de acceder a información confidencial. Otros pensaron que toda la historia del viaje en el tiempo era solo una excusa para desviar la atención. Sin embargo, había cosas que no cuadraban. Nadie podía encontrar ningún registro de su existencia anterior a 2002. Era como si no tuviera pasado, ni antecedentes, ni huellas en ninguna base de datos. Y su desaparición fue aún más inquietante. Después de pagar la fianza, Andrew Carlson simplemente desapareció. No volvió a ser visto. Ninguna búsqueda, ningún informe, ningún rastro. Nada. El enigma de Andrew Carlson se convirtió en un nuevo símbolo de nuestra eterna fascinación con el viaje en el tiempo. Nos plantea una pregunta fundamental. Si fuera posible viajar en el tiempo, ¿qué haríamos con ese conocimiento? La verdad detrás de su historia sigue siendo un misterio. Pero lo que es innegable es que nos deja con esa sensación de asombro y con la sospecha de que, quizás, el tiempo no es tan lineal, ni tan cerrado como creemos. Número 7. El caza de combate en jeroglíficos del Antiguo Egipto.
La cultura egipcia, con sus majestuosas pirámides, la esfinge enigmática y su obsesión con el más allá, ha sido por siglos un campo fértil para el misterio. Pero entre todos los secretos que guarda, hay uno que ha desconcertado incluso a los más escépticos. Una serie de jeroglíficos tallados en el templo de Seti I en Abidos. A primera vista, parecen símbolos más dentro del repertorio tradicional del antiguo Egipto. Pero si uno se detiene a observar con atención, lo que emerge es otra cosa. Entre las tallas se distinguen claramente formas que se asemejan a un helicóptero, un submarino, una especie de nave espacial. Y lo más sorprendente, lo que parece un avión caza moderno. Sí, así como lo oyen. Estas figuras destacan de forma notoria entre los símbolos tradicionales que las rodean, y han provocado un debate que aún continúa. Para los defensores de las teorías de los antiguos astronautas o de los viajeros en el tiempo, estos jeroglíficos son una revelación. Dicen que estas representaciones no son casualidad, sino la prueba de que el antiguo Egipto fue visitado por seres de otro tiempo, o de otro mundo. Quizás esos visitantes compartieron visiones de tecnología avanzada, que luego los egipcios inmortalizaron en piedra, sin entender del todo lo que estaban viendo. Los historiadores, por su parte, ofrecen otra explicación más técnica. Dicen que en el antiguo Egipto era común reutilizar los muros de los templos. Cuando un nuevo faraón llegaba al poder, a menudo mandaba a tallar sus propios símbolos encima de los antiguos. Esa superposición, con el paso de los siglos, podría haber producido formas extrañas y confusas. Y eso explicaría las figuras que hoy nos parecen tan modernas. Sin embargo, para muchos, esta explicación no elimina el misterio. Porque esas formas están demasiado definidas, demasiado precisas. La idea de que una civilización de hace miles de años pudiera haber tenido visiones del futuro, o contactos con tecnología avanzada, resulta tan provocadora como fascinante. Los jeroglíficos de Abidos nos recuerdan que la historia es un tejido complejo, lleno de capas, y que incluso aquello que creemos entender aún puede esconder secretos. Ya sean simples coincidencias visuales o pistas reales de encuentros con lo imposible, estas imágenes siguen siendo un testimonio del enigma eterno del antiguo Egipto y de nuestra incansable necesidad de explorar lo desconocido. Número 8. El hombre en la reapertura del puente South Forks en 1941. En el mundo de las teorías sobre viajes en el tiempo, las fotografías antiguas suelen ocupar el centro del escenario. Y entre todas ellas, hay una que ha generado fascinación y debate desde su aparición. Se trata de una imagen tomada durante la reapertura del puente South Forks en Gold Bridge, Columbia Británica, en 1941. A primera vista, es una escena común. Personas vestidas con trajes, sombreros y vestidos formales, observando el evento. Pero entre la multitud, hay alguien que simplemente no encaja. Un hombre de pie, relajado, con gafas oscuras, una camiseta con estampado moderno, una sudadera con cierre, o tal vez una chaqueta, y, lo más llamativo, una cámara portátil en las manos. Toda su apariencia es discordante con la estética de los años 40. Y por eso, muchos lo han bautizado como el hipster viajero del tiempo. La imagen, que hoy circula ampliamente por Internet, ha sido fuente de intensas discusiones. Para quienes creen en los viajes en el tiempo, este hombre es una prueba casi irrefutable. Dicen que su ropa, su actitud y su equipo fotográfico son signos claros de que no pertenece a esa época. Quizás llegó allí por error. O quizás fue intencional. Ahora bien, también existen argumentos sólidos en contra de esta idea. Uno de los más mencionados es la falta de reacción de quienes lo rodean. Si realmente su apariencia fuera tan inusual para 1941, no habría causado sorpresa, miradas, comentarios. Aún así, el misterio persiste. Porque incluso si se pudiera justificar cada prenda por separado, verlas todas juntas en una sola persona en ese contexto, sigue siendo sumamente extraño. La historia del hombre del puente South Forks se ha convertido en un símbolo de algo más profundo. La fascinación humana por lo imposible. Nos invita a preguntarnos cómo sería realmente un viajero del tiempo entre nosotros. ¿Llamaría la atención? ¿Pasaría desapercibido? ¿Cambiaría algo? ¿O simplemente observaría? Sea un adelantado a su época o un verdadero visitante de otro tiempo, este hombre anónimo nos deja con una inquietud. Quizás los viajeros en el tiempo no necesiten naves futuristas, sino solo una buena sudadera y una cámara en el momento correcto.
Número 9. La pintura del hombre con un dispositivo moderno. El arte, en todas sus formas, refleja nuestra historia, nuestras emociones y a veces también nuestros enigmas. Una de esas obras que ha dado de qué hablar entre los aficionados al viaje temporal es una pintura del siglo XIX, que parece mostrar a alguien usando un dispositivo moderno. La obra en cuestión se titula La Esperada y fue pintada por el artista austriaco Ferdinand Georg Waldmüller en la década de 1860. A simple vista representa a una joven caminando por un sendero rural con la cabeza inclinada, sujetando una pequeña caja entre las manos. Pero al mirarla con ojos actuales, algo llama la atención. La posición, la concentración, la forma del objeto. Todo sugiere que está mirando un teléfono móvil. La escena recuerda a alguien leyendo un mensaje, viendo una foto o simplemente absorto en una pantalla. Y eso ha encendido la imaginación de muchos. Por supuesto, los expertos en arte tienen una interpretación mucho más sencilla. Aseguran que la joven está sosteniendo un libro de himnos o una pequeña Biblia, algo muy común en las pinturas religiosas de esa época. El gesto de leer en silencio se usaba para representar devoción, recogimiento espiritual y contemplación. El supuesto brillo del dispositivo podría ser simplemente el reflejo de las páginas doradas o un efecto estilístico buscado por el pintor. Después de todo, el arte es subjetivo. Y los artistas, a lo largo de la historia, han jugado con símbolos, metáforas y perspectivas. Quizás Waldmüller solo quería capturar un momento de introspección. Y sin querer creó una imagen que, vista hoy, parece otra cosa. Aún así, el magnetismo de esta pintura no desaparece. Porque en una época donde lo imposible parece cada vez más cercano, donde la ciencia ficción roza la realidad, estas coincidencias artísticas despiertan algo profundo en nosotros. El deseo de creer que hay algo más. Que tal vez el tiempo es menos rígido de lo que pensamos. Sea una representación de fe o un guiño involuntario a lo moderno, La Esperada sigue fascinando. Y nos recuerda que el arte no solo capta lo que vemos, sino también lo que imaginamos. Número 10. El astronauta de los años 60 en una catedral medieval. Las catedrales suelen ser lugares de calma, recogimiento y espiritualidad. Pero en la ciudad de Salamanca, España, hay un detalle que ha dejado a más de un visitante. Sin palabras. Entre las tallas antiguas de la Catedral Nueva de Salamanca, hay una figura que parece completamente fuera de lugar. Un astronauta. Sí, con botas espaciales, casco y hasta lo que parece un sistema de soporte vital. Tallado en piedra, junto a símbolos religiosos que datan del siglo XVI al XVIII. Mucho antes de que el ser humano siquiera soñara con llegar al espacio. Para algunos, esta figura es una pista clara. Una señal de que los antiguos constructores tuvieron acceso a información del futuro, o que fueron visitados por viajeros del tiempo, o incluso seres de otros mundos. Pero hay una explicación más sencilla, aunque no por eso menos curiosa. Durante una restauración en 1992, los encargados de las obras decidieron incluir algunos símbolos modernos a modo de firma artística. Entre ellos, el astronauta. Sí, es un detalle contemporáneo, agregado por artesanos actuales. Pero lo interesante es que, aun sabiendo esto, el misterio persiste. Porque la figura está tan bien integrada al entorno antiguo, que muchos siguen creyendo que hay algo más detrás. Y eso dice mucho sobre nosotros. Sobre cómo necesitamos encontrar maravilla en lo cotidiano. Cómo buscamos señales, aunque sepamos que la explicación es mundana. El astronauta de Salamanca no es una prueba de viaje en el tiempo, pero sí es un recordatorio de que el pasado y el presente pueden convivir de formas hermosas. Así como la catedral refleja la espiritualidad de siglos pasados, esa figura moderna refleja algo más. Nuestra curiosidad insaciable, nuestro deseo de ir más allá, de entender lo que todavía no comprendemos. Y así, piedra sobre piedra, nos recuerda que cada época deja una huella, y que, tal vez, el futuro ya ha estado aquí antes. Si estas historias les dejaron la mente dando vueltas, no olviden darle like al video, suscribirse y contarnos en los comentarios. ¿Cuál de estos casos les pareció más real? ¿Creen que el tiempo es lineal? ¿O que ya estamos cruzando caminos con otras realidades? Nos vemos en el próximo viaje.